La guerra en Ucrania resiste y avanza mientras Rusia se arruina. La guerra entre Rusia y Ucrania ha superado ya los límites. Lo que Putin creyó como una invasión rápida y calculada se ha convertido en una resistencia prolongada, donde los papeles parecen invertirse. Ucrania se mantiene firme, logra avances estratégicos y fortalece su posición internacional, mientras Rusia se enfrenta a un desgaste interno que no solo erosiona su ejército, sino también a su economía y a su propia sociedad. El mundo observa con atención porque lo que ocurre en el frente no es solo una cuestión militar. Se mide qué pesa más en el siglo XXI, si la capacidad de fuego o la resistencia colectiva de un pueblo decidido a no rendirse. Podemos hablar de que Ucrania ya ha ganado la guerra moral incluso antes de que se termine. Ucrania, la resistencia inesperada. Cuando Rusia lanzó su ofensiva, muchos analistas pronosticaban una rápida caída de Kiev. Sin embargo, la historia tomó otro rumbo. La población ucraniana, lejos de rendirse, encontró en la adversidad la fuerza para resistir. La coordinación entre ciudadanos y ejército, el uso inteligente de tecnología moderna y el respaldo internacional con armas y entrenamiento han permitido que Ucrania se transforme en una fortaleza. Hoy, Ucrania no solo defiende su tierra, sino que ha pasado a contraatacar en varios frentes, ganando posiciones que Rusia había ocupado con enormes pérdidas. Lo más sorprendente no son los metros o kilómetros recuperados, sino el efecto psicológico en Moscú, que buscaba proyectar poder. Ahora transmite al mundo la imagen de un gigante torpe y vulnerable. Rusia atrapada en su propio desgaste. Rusia, por su parte, se encuentra atrapada en una espiral de desgaste difícil de revertir. El Kremlin insiste en hablar de victorias tácticas, pero la realidad es que cada mínimo avance le cuesta demasiado. Miles de vidas y recursos que no se reponen, además de un ejército que pierde movilidad y capacidad de innovación. A esto se suma un problema menos visible en el campo de batalla, pero igual de devastador en el agotamiento social. Cada soldado perdido es un hogar destrozado, un vacío en una comunidad, un recuerdo amargo que erosiona la confianza en el futuro. La narrativa de la operación especial ya no convence a muchos rusos, sobre todo cuando se está imprimiendo dinero. La inflación sube, el rublo se devalúa y la economía se encoge por las sanciones. ¿Cuánto tiempo más puede un país sostener una guerra costosa sin que la presión interna lo obligue a cambiar de rumbo? La economía rusa, víctima colateral de la guerra. Una guerra no se libra únicamente en los campos de batalla, se libra también en los mercados en los bancos, en la confianza que los ciudadanos depositan en su moneda y en el acceso de un país a la tecnología y al comercio global. Y en este terreno, Rusia está perdiendo de manera silenciosa pero contundente. Las sanciones internacionales han reducido drásticamente su acceso a inversiones, repuestos industriales y tecnologías clave. Empresas globales se han retirado, cadenas de suministro se han roto, y el rublo ha sufrido caídas que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos. Incluso con ingresos energéticos estantes, Moscú depende cada vez más de un comercio limitado con unos pocos países, lo que la deja aislada en un mundo interconectado. A eso se suma la destrucción de refinerías y fábricas por parte de los ucranianos, que es altamente efectivo y directo. La pregunta inevitable es, ¿qué poder real puede proyectar una nación que se aísla económicamente mientras su adversario recibe apoyo financiero y militar de decenas de países? El precio humano y social dentro de Rusia, más allá de las cifras económicas y de las estadísticas bélicas, hay un factor que rara vez se menciona con suficiente profundidad: el coste humano interno en Rusia. Decenas de miles de familias han perdido a un hijo, un padre, un hermano en el frente. Ciudades enteras cargan con el silencio de funerales que ya no se pueden ocultar. Mientras tanto, el gobierno intenta reforzar el discurso patriótico, pero la realidad de la pérdida se impone en la vida diaria. La censura y el miedo contienen parte de la frustración. Pero la historia enseña que ninguna nación puede soportar indefinidamente una guerra larga, cuando la sensación de sacrificio supera a la de esperanza. ¿Es posible sostener un proyecto imperial cuando el propio pueblo empieza a preguntarse si vale la pena? Ucrania y el apoyo internacional. Si Ucrania ha podido resistir hasta ahora, no ha sido, además de por su valentía y determinación, también por un apoyo internacional sin precedentes. Países europeos, Estados Unidos y otros aliados han enviado armas, sistemas de defensa, drones y entrenamiento especializado. Además, la ayuda financiera ha permitido mantener en pie una economía que, sin ese respaldo, habría colapsado en los primeros meses. Pero este apoyo no es solo material, es también moral y simbólico en la narrativa de Ucrania, que ha enfrentado a una potencia nuclear. Ha generado un efecto multiplicador en la opinión pública mundial. Kiev no solo pelea por sus fronteras, sino por convertirse en un símbolo de resistencia democrática frente al autoritarismo,
Consecuencias geopolíticas globales. Lo que ocurre en Ucrania no se queda en Europa del Este, tiene un eco directo en la geopolítica mundial. China observa con atención cómo una guerra de desgaste debilita a Rusia. Según Huffington Post, desde el año pasado, China está cortando el dinero a Rusia. Los bancos rusos recurren a los recibos en papel ante las trabas comerciales con su amigo de Pekín, cada vez más presionado ante el riesgo de sufrir también sanciones. Europa, por su parte, acelera su independencia energética y refuerza la idea de que la seguridad colectiva es más necesaria que nunca. Mientras tanto, potencias emergentes como India, Turquía o Brasil aprovechan el contexto para negociar desde una posición más ventajosa debido a los aranceles y sanciones de Estados Unidos, manteniendo relaciones pragmáticas con ambos bandos, y Estados Unidos ve reforzada su influencia en la OTAN, que ha recobrado una unidad que parecía perdida. ¿Será este conflicto el inicio de un nuevo orden mundial donde las alianzas tradicionales se reconfiguren por completo? Europa frente al espejo. Europa no es un espectador pasivo de esta guerra. Aunque no haya soldados europeos en el frente, cada día siente las consecuencias: la energía más cara, la inflación, el temor a una expansión del conflicto y la necesidad de reforzar sus ejércitos tras décadas de reducción militar. Lo paradójico es que lo que buscaba Rusia al iniciar la invasión, dividir a Europa y debilitar a la OTAN, ha generado el efecto contrario en más unidad, más coordinación y más gasto en defensa. Finlandia y Suecia ingresaron en la alianza, y países como Alemania y Polonia aumentaron de forma histórica sus presupuestos militares. Lecciones universales de esta guerra, más allá de los nombres propios y las fronteras. Esta guerra nos deja lecciones que trascienden lo inmediato. Una de ellas es que el poder militar tradicional ya no garantiza la victoria. La moral, la resistencia social y la tecnología flexible pueden inclinar la balanza. Otra lección es que los regímenes autoritarios, por más férreos que parezcan, se erosionan desde dentro cuando los costos superan a los beneficios. Rusia apostó a que el mundo se cansaría pronto de Ucrania, pero lo que está ocurriendo es lo contrario. Cada día que Ucrania resiste, su legitimidad aumenta y la de Moscú se debilita. Y surge otra reflexión que nos dice esto sobre el futuro de los conflictos en el siglo XXI. ¿Será la resistencia ciudadana la nueva arma estratégica frente a los ejércitos gigantescos? La guerra en Ucrania no ha terminado. El desenlace sigue abierto y aún puede deparar giros inesperados. Pero lo que ya está claro es que Rusia no ha logrado lo que se propuso: ni una victoria rápida, ni el control absoluto, ni el debilitamiento de Occidente. Al contrario, enfrenta ahora una guerra larga, costosa, y que está minando gravemente tanto su poder militar como su economía. Ucrania, en cambio, ha ganado algo que no aparece en los mapas: la certeza de que puede resistir, de que tiene el respaldo de gran parte del mundo y de que su lucha representa mucho más que un territorio. Ucrania representa la defensa de un modo de vida democrático frente al autoritarismo, de la resistencia a la presión, de la inteligencia y de la estrategia.